Proceso de diseño del periódico. Cuando se diseña un periódico, se comienza por decidir cuáles son los elementos jerárquicos, los elementos que deben tener prioridad en la plana del periódico, para poder asignar prioridades, jerarquías en el espacio del periódico. Tenemos como referencia teórica el diagrama de Gutenberg propuesto por Arnold, un clásico del diseño editorial periodístico. En este diagrama de Gutenberg encontramos básicamente tres tipos de sectores. El área óptica primaria, que estaría ubicado en la parte superior izquierda. El área terminal, que estaría ubicado en la parte inferior derecha, y las regiones estériles, que se encuentra una en la parte superior izquierda, derecha, y otra en la parte inferior izquierda. Este diagrama de Gutenberg está basado en el esquema de lectura occidental, que va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, cuando comenzamos a leer un espacio, comenzamos siempre en la parte superior izquierda, y ahí se ubica el área óptica primaria, y nuestra lectura invariablemente terminará en la parte inferior derecha. Entonces, con base en este criterio, en la gravedad de lectura, están decididas estas áreas. Por lo tanto, si yo tengo una noticia que quiero destacar, sería la noticia principal del periódico, debo colocarla en el área óptica primaria, en la parte superior izquierda. Posteriormente, debería colocar el siguiente elemento, una nota o una fotografía, en las regiones subsecuentes. Por ejemplo, buscaría anclar el área terminal, colocar un elemento que llame la atención del lector después de la noticia principal, que está en el área óptica primaria. Por lo tanto, colocaría una información importante en el área terminal, anclaría las regiones estériles, la que está en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda. Cuando ya tengo aseguradas estas áreas, el quinto elemento en orden de importancia lo colocaría justo debajo del área óptica primaria, es decir, en esta área, en, digamos, el cuadrante superior izquierdo, en la parte de abajo. Luego, el siguiente elemento lo colocaría en el cuadrante superior derecho, en la parte de abajo. El siguiente elemento periodístico en orden de importancia lo colocaría en la parte inferior derecha, y así subsecuentemente, de manera que colocaría los elementos como en una espiral, siguiendo el orden de las manecillas, en el orden en que avanzan las manecillas del reloj. Muy bien. Entonces quedaría más o menos en este orden. Primero citaría la cabecera o el cabezal, que es el elemento identitario permanente de un periódico. Después podría el elemento que quiero destacar en el área óptica primaria. Colocaría un elemento visualmente fuerte en la esquina superior derecha. Anclaría el área terminal, que es en la parte inferior derecha. Anclaría el rincón estéril inferior, que se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo. Luego, un elemento debajo de la información que ocupa el área óptica primaria, ocuparía cualquier parte vacía de la zona superior, y trabajaría en el sentido de las agujas del reloj hacia el centro, distribuyendo los elementos en las zonas vacías de la página. Nuevamente, para reafirmar, área óptica primaria,
un elemento visualmente atractivo en la región estéril del cuadrante superior derecho. Luego anclaría el área terminal, buscaría un elemento que tratara de destacar la región estéril inferior. El siguiente elemento lo colocaría en el cuadrante superior izquierdo, en la parte de abajo. Otro elemento quedaría en las partes vacías, y de esa manera estaría avanzando la información en el sentido de las manecillas del reloj. Este era, digamos, el modelo tradicional con que se diseñaba un periódico. Sin embargo, hay otro modelo más actual, el centro de impacto visual, donde aquí no importa privilegiar, digamos, a priori un sector del espacio periodístico, sino que yo decido dónde va a ir. Y este lugar puede ser, por ejemplo, en el cuadrante inferior derecho. Ahí puedo colocar el elemento más importante. Y todos los demás elementos estarían colocados a partir de este elemento importante colocado de manera arbitraria. Nuevamente, no hay espacios importantes a priori. Yo decido dónde voy a colocar el elemento más importante, y a partir de ese elemento importante, todos los demás elementos van a ser dispuestos en el espacio del periódico. Ahora, los diseños de las páginas tienen, digamos, también ciertos modelos. Un modelo sería el diseño simétrico, y se llama simétrico porque yo puedo trazar un eje imaginario, en este caso un eje vertical que atraviesa la página justamente a la mitad, de manera que en el espacio derecho hay una correspondencia justa con el espacio izquierdo. Es decir, en el espacio izquierdo encuentro una columna con información, en este caso de llamadas y fotografías, y en el espacio derecho encuentro su correspondencia con una columna que tiene el mismo uso, llamadas y fotografías. Entonces hay una simetría evidente en esta plana. También existe el diseño horizontal, donde yo voy a colocar bloques de información que se encuentran uno sobre el otro de manera horizontal. En este caso, un bloque dispuesto de manera horizontal, el segundo bloque dispuesto de manera horizontal, el tercer bloque compuesto de dos, pero dispuestos de manera horizontal, y finalmente un bloque con una sola nota dispuesta también de manera horizontal. En el diseño de equilibrio informal no hay una simetría, no hay necesariamente una disposición horizontal en todas las partes, pero hay una combinación. En este caso tenemos una fotografía destacada a 4 columnas, acompañada, que comparte el espacio, con una nota a una columna. Hay un cierto equilibrio, y en la parte de abajo hay una disposición horizontal. Entonces, es otra alternativa de diseño de un periódico, otro modelo, digamos. Otro modelo más sería el diseño de circo, donde los elementos compiten entre sí, se roban la atención del lector, y esto puede ser un poco caótico. Hay colores, hay fotografías, incluso las fotografías están manipuladas por Photoshop, y pues no hay simetría. Y es un diseño arriesgado, pero al mismo tiempo es un diseño atractivo para el lector, llama su atención, ¿no? Periódicos como Notiver, por ejemplo, llegan a utilizar este diseño de circo en los colores, en el uso de la tipografía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las reglas en un periódico es que no utilices más de 3 familias o fuentes tipográficas en una plana. Y aquí vemos que existen un montón de fuentes tipográficas distintas.
Un diseño o modelo que ya no se utiliza en los periódicos contemporáneos era el diseño de abrazadera. Se llama diseño de abrazadera porque parecería que al disponer la nota se extiende una especie de brazo que está abrazando a otra nota por la parte de abajo. Entonces aquí tengo una nota importante, la nota de 8 columnas, y el cuerpo de la nota, el cuerpo de texto, se dispone como una L invertida. Y entonces aquí vemos el tronco, digamos, y aquí parece que hay un brazo que se extiende y que está abrazando a otra nota en la parte de abajo. Entonces tenemos el titular y tenemos nuevamente el cuerpo de texto con un tronco y un brazo que se extiende como abrazando, en este caso, un anuncio. Entonces se disponían en un juego de L's invertidas que estaban encabalgadas una sobre otra y por eso se llama diseño de abrazadera. En realidad es un diseño un poco sencillo, respondía a la dinámica del periódico que se tenía que ir montando a prisa y en este caso ni siquiera era un diseño digital, no había computadoras, entonces lo que se hacía era formar pegando las notas sobre mecánicamente, ¿no? Cortando y pegando sobre una plana y se le tomaba una fotografía. Entonces era más difícil de realizar, era complicado, entonces este diseño facilitaba la composición del periódico. Y aquí tenemos ejemplos de planas de periódicos, de modelos. En este caso, ustedes pueden identificar el modelo que se usa, que es horizontal. Podemos ver cómo existen, digamos, 4 pisos en esta primera plana. 1, 2, 3 y 4 pisos montados con un diseño horizontal. Ustedes pueden identificar el modelo de circo en este periódico francés de tendencia izquierdista. Hay una fotografía grande, hay una diversidad de familias o fuentes tipográficas, colores fuertes y contrastantes. Entonces este es un diseño de circo. Otro diseño de circo que nos recuerda mucho al diseño del Notiver. Y también hay una tendencia en el diseño de circo a romper esquemas. Por ejemplo, este titular que no le basta con tener un invertido, o sea, fondo negro y letra blanca, sino que además le pone un subrayado rojo y además la disposición del titular rompe la disposición de las columnas. En este caso, está rompiendo la disposición de las columnas. Este es evidente que es un diseño horizontal. Vemos como la primera fotografía grande con un extenso pie de foto y los demás bloques dispuestos de manera horizontal. Diseño simétrico, una línea imaginaria que es como que funciona como eje que divide en dos la página y vemos como de lado y lado hay una correspondencia, por lo tanto hay eje de simetría, diseño simétrico. Y estas planas de periódicos se las traigo para que vean ustedes cómo en otras latitudes, con otras formas de lectura, el diseño del periódico cambia. Bien, vamos a pasar a los modelos modulares. Esos modelos nos van a ayudar a la disposición de los elementos informativos dentro de una plana. Vamos a proceder a explicar qué es el diseño modular. Yo voy a considerar la plana del periódico dividida en este caso en columnas. Supongamos que tenemos un modelo ideal donde la plana del periódico se encuentra dividida en 5 columnas.
Sin embargo, pues vamos a entender también que algunos periódicos manejan más de 5 columnas, manejan 6, a veces hasta 7 columnas o manejan 4 columnas. Pero supongamos que tenemos un modelo de 5 columnas, ¿no? A un modelo de 5 columnas vamos a ver algunas variaciones. Yo puedo disponer información utilizando las 5 columnas. Si yo coloco, como en el ejemplo de la derecha, una fotografía que abarca las 5 columnas, estoy hablando de un modelo 5.0. 5.0 significa que tenemos un elemento que está ocupando las 5 columnas. Ahora hablemos del modelo 4.1. En un modelo 4.1 tenemos un elemento de informativo que está ocupando 4 columnas y me está dejando una columna para otro bloque informativo. Cuando yo hablo de bloques informativos me refiero a que un bloque está ocupado por una fotografía o por un encabezado y otro bloque está ocupado por una nota, por una fotografía o por un encabezado. En este caso, el ejemplo es el periódico La Jornada. Tenemos una fotografía que abarca 4 columnas y nos quedaría una columna libre para lo que serían notas con pase a interiores, ¿no? Entonces aquí tenemos un modelo 4.1. Un modelo 1.3.1 significa que tenemos en medio un bloque de 3 columnas, como pasa en el caso de Excelsior, que es el ejemplo que tenemos a la derecha. Tenemos un bloque de 3 columnas. En realidad aquí es un bloque de 4 columnas, pero bueno, es el equivalente, ¿no? Y tenemos a los lados el uso de las columnas de los extremos para colocar llamadas con fotografía con pase a interiores, ¿no? Este es el modelo 1.3.1, repito, porque las columnas de los extremos son utilizadas para un uso diverso y en medio se deja un espacio de 3, en este caso de 4 columnas, para colocar fotografías, titulares o notas. Modelo 1.3.1. Tenemos el modelo 3.1.1. Cuando yo estoy colocando las primeras 3 columnas para una información y dejo otras 2 columnas, digamos, sueltas para colocar informaciones diferentes. Este modelo se cumple en este espacio que estoy enmarcando en azul. Aquí tenemos una fotografía de un personaje que dio positivo a COVID-19, una fotografía que abarca 3 columnas. Luego tenemos una columna utilizada para fotografías y otra columna utilizada para llamadas con pase a interiores. Entonces es modelo 3.1.1. Modelo 2.2.1. Aquí lo que tenemos son un bloque de 2 columnas seguido por otro bloque también de 2 columnas y finalmente un bloque de una. Es el modelo de esta primera plana del país. Aquí tenemos una nota a 2 columnas, luego una fotografía que está ocupando el espacio de 2 columnas y finalmente una columna suelta con informaciones diversas. 2, 2, 1. El modelo 2.1.2 se cumple aquí en el ejemplo, en el recuadro rojo. Tenemos una fotografía a 2 columnas, luego tenemos una especie de bajante a una columna y otra fotografía a 2 columnas. 2, 1, 2. Modelo 3.2.
Aquí hay dos bloques informativos principales, uno a 3 columnas y otro a 2. Está ilustrado en el caso del Universal, nada más que está un poco invertido, bueno, está invertido, no está un poco, está invertido. Tenemos un espacio de una fotografía a 2 columnas y luego una nota a 3. Pero pues a pesar de que está invertido, es el modelo 3-2. En este caso, pues tendría que ser el modelo 2-3, ¿no? 2 columnas, 3 columnas. Modelo 1-1-1-1. Aquí cada columna tiene una información distinta y este modelo es más bien usual en las páginas del aviso oportuno. Justamente aquí vemos cómo se ilustra. Cada columna tiene información distinta y pues es una plana que se usa más bien en estas secciones de aviso oportuno, de bolsa de empleo y etcétera, ¿no? Ahora, estos modelos se combinan usualmente en dos bloques, un bloque superior y un bloque inferior. En el bloque superior, por ejemplo, podemos combinar un modelo 4.1 y en el bloque inferior un modelo 3.2, quedando dispuesto de esta manera. En cada bloque informativo yo puedo combinar fotografías y columnas con texto, además de titulares. Por ejemplo, en este modelo 4.1 superior, en el bloque de 4 columnas, yo puedo colocar una fotografía a 3 columnas con 4 columnas de texto y un titular que tenga 2 pisos o 2 líneas de título a 4 columnas. Esto que estoy aquí detallando estaría ocupando el espacio de la parte superior a 4 columnas, ¿sí? O una variación es que en lugar de eso yo pueda poner una fotografía a 2 columnas con 4 columnas de texto y el titular podría ir a 2 columnas. O sea, estas dos maneras, estas dos variaciones serían las maneras en las que yo puedo ocupar este espacio de 4 columnas en la parte superior de la plana del periódico. Igual acá también puedo colocar una fotografía, un titular y una nota con pase a interiores. Aquí también hay un espacio de 2 columnas que puedo ocupar con puro texto o puedo poner una fotografía, etcétera. Y lo mismo sería en este espacio de 3 columnas que me queda. Puedo colocar una foto o puedo colocar una nota, un reportaje, o puedo colocar una infografía o puedo colocar una publicidad. En fin, estas son combinaciones. Ya no solamente estoy poniendo modelos de bloques por columna, sino que también estoy separando la parte superior y la parte inferior para combinar los bloques. O puedo incluso combinar hasta en 3 bloques, ¿no? Como vimos en algunas planas de periódicos. Puedo colocar un bloque superior, un bloque intermedio y un bloque inferior. Eso dependerá del tamaño del periódico, pero para un periódico tamaño tabloide bastaría con dividir en el bloque superior y en el bloque inferior. Aquí tenemos otras combinaciones de modelos. Vean. Al final también vamos a hablar de normas sobre titulares. Cuando yo tengo una nota de una columna de extensión, el encabezado va a tener 3 o 4 líneas o pisos. O sea, el encabezado va a ir en 3 pisos y el tamaño del titular, el tamaño de la fuente va a ser de 18 puntos. Si tengo 2 columnas de extensión, entonces el encabezado tendrá 2 o 3 pisos máximo y el tamaño de la fuente utilizado será de 24 puntos. Si tengo una nota distribuida en 3 columnas,
puedo hacer su titular a 1 o 2 pisos máximo, con una fuente tamaño de 30 puntos. Si tengo una nota a cuatro columnas, entonces puedo ponerle 1 o 2 pisos máximo, con un tamaño de la fuente máximo de 36 puntos. Y si tengo una nota que va a ir distribuida a 5 columnas, puedo ponerla en un solo piso con una fuente de tamaño 48 puntos. Otra vez, si tengo un titular a una columna, máximo 3 pisos y 17 golpes por piso máximo, a 24 puntos. Si tengo un titular para 2 columnas, llevará 2 pisos máximo, a 20 golpes por piso, con un puntaje de 36, la fuente. Si tengo un titular para 3 columnas, puede ir a 2 pisos o 1 piso acompañado de un balazo, con 25 golpes por piso o por línea, a 36 puntos la fuente. El balazo solo debería llevar 2 o 3 palabras y ser de la mitad del tamaño en anchura que la cabeza principal. 4 columnas, un titular para 4 columnas debe ir a un solo piso con un puntaje de 48. Y si tengo un encabezado para 5 columnas, debe ir a un piso, debe usar bajante o sumario, puede usar también balazo, tendrá una extensión máxima de 30 golpes y el puntaje del titular debería de ser de 60 puntos o puede ser incluso de más. Cuando yo hago la distribución de los espacios dentro de un periódico, la cabeza principal ocupa 1 pulgada de altura o 2.5 centímetros aproximadamente. Los bajantes o sumarios también pueden ser apartados de antemano con media pulgada de altura. Los pies de fotos ocupan media pulgada de altura aproximadamente, dependiendo de qué tanta información tenga que ir en el pie de foto. Recomendaciones para encabezados. No escriban el comienzo de los encabezados con artículos ni con números. No usen verboides en infinitivo, como por ejemplo saltando o saltar. Debe usarse la voz activa. Voz activa significa, por ejemplo, que yo diga, el perro saltó la barda, es una voz activa. Si yo digo, la barda fue saltada por el perro, es una voz pasiva. Entonces, de preferencia, debe usarse voz activa, usar preferentemente el tiempo presente, no abusar de los signos ortográficos, no repetir palabras, no usar abreviaturas que sean desconocidas, pero pues puedo usar PRI, PAN, porque son abreviaturas muy conocidas, ¿no? IMSS. Solo usar siglas conocidas, escribir cifras de la manera que resulte más sencilla de leer. En este caso, si yo voy a escribir 2000, en lugar de poner 3 ceros, pues escribo la palabra 1000, ¿no? Etcétera. Formas usuales de composición del texto y la imagen. Puedo componer el texto y la imagen en una forma de U. Ustedes aquí se darán cuenta de por qué es un texto en U. U invertida. El texto en L. Y ya. Es cuanto.